El recinto se llenó desde temprano. Las mesas se alineaban en filas densas, cubiertas por vitrinas brillantes y pequeñas bolsas de metal que cambiaban de manos con rapidez constante. A lo largo del pasillo principal, el flujo de personas no se detenía. Había un ritmo evidente, una energía que no provenía de la simple curiosidad. La atención estaba concentrada en un solo activo, la plata. Cada transacción, cada conversación breve y directa, reforzaba la misma impresión. La actividad no era ordinaria. Era un momento de intensidad inusual, de interés concentrado y de decisiones tomadas con rapidez. El movimiento se manifestaba tanto en quienes llegaban con intención de comprar como en quienes buscaban vender. Sin embargo, el equilibrio tradicional parecía haber cambiado. En eventos recientes, el flujo había sido distinto. Semanas atrás, cuando los precios se encontraban en niveles más elevados, muchos participantes se acercaban con el objetivo de desprenderse de su metal. Los vendedores estaban saturados, recibiendo más plata de la que podían procesar con comodidad. Las mesas se llenaban de inventario entrante. El sentimiento predominante era de liquidación, de asegurar beneficios en un entorno de precios más altos. Ahora, la escena mostraba un contraste claro. El interés se desplazó hacia la acumulación. El público se acercaba con la intención de adquirir, no de deshacerse de sus tenencias. Las vitrinas se abrían y se cerraban con frecuencia. Las preguntas se centraban en disponibilidad y precio. El metal cambiaba de manos con rapidez y los vendedores observaban cómo sus reservas disminuían a lo largo de la jornada. La presión se trasladó al lado de la oferta. Lo que antes era abundante comenzó a percibirse como limitado. La intensidad del evento no se explicaba únicamente por la concurrencia. También se reflejaba en la velocidad de las decisiones. Muchos participantes actuaban con la sensación de que el momento era oportuno. La percepción dominante era que el precio actual representaba una oportunidad relativa frente a niveles recientes. Esa percepción alimentaba la urgencia. Cada transacción reforzaba la narrativa compartida en el recinto. El mercado se había movido, y con ese movimiento también lo había hecho el comportamiento de quienes participan en él. En ese entorno, el metal dejó de ser un objeto estático en exhibición. Se convirtió en el centro de un ciclo activo de expectativas, especulación y reacción inmediata a las variaciones del precio. El evento no era solo un punto de encuentro para coleccionistas o comerciantes. Se transformó en un espacio donde el sentimiento del mercado se manifestaba de forma tangible, mesa por mesa, intercambio por intercambio. A medida que avanzaba la jornada, la magnitud de la asistencia se hacía imposible de ignorar. Los pasillos permanecían llenos, con filas constantes frente a las mesas donde se exhibían piezas de plata. No se trataba únicamente de curiosos observando vitrinas. La actividad se traducía en transacciones continuas. El volumen de compra y venta superaba el ritmo habitual, creando una sensación de presión constante sobre el inventario disponible. Cada mesa se convertía en un punto de intercambio activo, donde la negociación era directa y el interés se mantenía firme. El flujo de personas no mostraba señales de disminuir. Desde la apertura, el recinto experimentó un nivel de tráfico que se percibía como superior a semanas recientes. La presencia de compradores decididos era evidente. Las conversaciones se centraban en cantidades, precios y disponibilidad inmediata. El metal físico se movía con rapidez, pasando de las vitrinas a manos privadas sin largas deliberaciones. Esa velocidad indicaba que muchos asistentes no estaban explorando opciones por primera vez. Llegaban con una intención definida, preparados para actuar en función de las condiciones actuales del mercado. La intensidad de la actividad también se reflejaba en el ritmo de las ventas. Algunos vendedores notaban que la cantidad de plata que salía de sus mesas en un solo día superaba lo registrado en periodos recientes. El incremento no era marginal. Representaba un cambio notable en la dinámica del mercado físico presente en el evento. Donde antes había cautela, ahora había movimiento continuo. Donde antes predominaba la oferta, ahora la demanda comenzaba a dominar el intercambio. Ese aumento en la actividad generaba un ambiente de urgencia controlada. Los compradores evaluaban rápidamente lo disponible, conscientes de que el inventario podía reducirse a lo largo del día. Las decisiones se tomaban con mayor rapidez y la rotación de productos se aceleraba. La interacción entre compradores y vendedores se volvía más directa, enfocada en concretar operaciones sin prolongar demasiado las negociaciones. La prioridad era asegurar el metal mientras todavía estaba disponible en cantidades suficientes. El evento se convirtió en un reflejo concentrado del comportamiento del mercado en ese momento específico. La afluencia elevada y el ritmo de las transacciones sugerían un cambio en la percepción colectiva. La plata, en ese contexto, no era simplemente un activo más en exhibición, era el centro de una demanda que se había intensificado en cuestión de días. Cada mesa que reducía su inventario confirmaba la misma tendencia. El interés por adquirir había superado, al menos por ahora,
al impulso de vender. Esa combinación de alta asistencia y ventas aceleradas consolidó la sensación de que el mercado físico estaba atravesando un momento de transición. La actividad del día no parecía aislada ni casual, era la manifestación visible de un cambio en el comportamiento de quienes participaban en el intercambio. El metal circulaba con rapidez, y esa circulación constante alimentaba la percepción de que el entorno había cambiado de forma significativa. El cambio no ocurrió de forma gradual. En cuestión de semanas, la dirección del flujo se invirtió. Cuando el precio se encontraba en niveles más altos, el comportamiento predominante era la venta. Muchas personas se acercaban con la intención de convertir su metal en liquidez. Las mesas de los comerciantes se llenaban de piezas entrantes, y la carga de trabajo se concentraba en absorber ese volumen. El metal llegaba en cantidades considerables, creando una acumulación que obligaba a gestionar inventarios crecientes. La percepción dominante en ese periodo era que el precio elevado representaba una oportunidad para salir. Ese escenario generó una presión distinta. Los vendedores se encontraban con más oferta de la que esperaban. El flujo de metal hacia las mesas era constante, y la demanda no siempre absorbía ese volumen al mismo ritmo. El resultado era un entorno donde la disponibilidad de plata parecía abundante. Quienes acudían con intención de comprar encontraban opciones suficientes, y quienes vendían lo hacían en un contexto donde muchos otros estaban tomando la misma decisión. La dinámica favorecía la salida de metal del público hacia los comerciantes. Sin embargo, cuando el precio retrocedió, la reacción fue inmediata. El mismo grupo que semanas antes se inclinaba por vender comenzó a reconsiderar su posición. La caída en el precio alteró la percepción de valor. Lo que antes se veía como un punto alto para liquidar empezó a interpretarse como un nivel atractivo para acumular. Ese cambio de percepción transformó el comportamiento colectivo. La dirección del flujo se invirtió y con ella la presión sobre el inventario disponible. En lugar de mesas recibiendo grandes cantidades de metal, ahora se observaba lo contrario. El inventario comenzaba a salir con rapidez. Las reservas se reducían a medida que los compradores se acercaban con la intención de aprovechar el momento. El contraste con semanas anteriores era evidente. Donde antes había exceso de oferta, ahora se percibía escasez relativa. El mismo metal que había inundado las mesas comenzó a desaparecer a un ritmo constante. Este cambio en el comportamiento no se limitaba a unos pocos participantes, se extendía a lo largo del recinto, creando una narrativa compartida. Muchos veían el retroceso en el precio como una oportunidad temporal. La idea de que el metal se encontraba en un nivel más accesible alimentaba la disposición a comprar. Esa percepción colectiva impulsaba decisiones rápidas, generando un ciclo en el que cada compra reforzaba la sensación de que el momento era oportuno. La transición de ventas a compras intensas alteró el equilibrio del mercado físico en cuestión de días. Los comerciantes, que recientemente habían estado absorbiendo grandes volúmenes, ahora observaban cómo sus existencias disminuían. El cambio no solo modificó el flujo de metal, sino también la atmósfera general del evento. La cautela dio paso a la acción. La abundancia se transformó en preocupación por la disponibilidad, y el mercado, en ese espacio concentrado, reflejaba un ajuste inmediato a las nuevas condiciones de precio. La percepción de oportunidad se convirtió en el motor central de la actividad. Muchos participantes observaban el nivel actual del precio y lo interpretaban como una ventana favorable. La idea de que el metal se encontraba temporalmente más accesible generaba un impulso claro hacia la compra. No se trataba únicamente de adquirir por necesidad inmediata, sino de posicionarse ante la posibilidad de un movimiento futuro. La noción de que el precio podría recuperarse reforzaba la convicción de que el momento presente ofrecía condiciones ventajosas. Esa mentalidad se manifestaba en la forma en que los compradores evaluaban cada transacción. Las conversaciones no se limitaban a comparar piezas o formatos. El foco se centraba en el valor relativo. La caída reciente en el precio se interpretaba como un ajuste que abría la puerta a nuevas adquisiciones. En ese contexto, la plata era vista como un activo que había entrado en una fase temporalmente más barata en comparación con semanas anteriores. Esa comparación, con niveles recientes, alimentaba la sensación de que el mercado ofrecía un descuento implícito. El comportamiento colectivo reflejaba una expectativa compartida. Muchos actuaban con la suposición de que el precio no permanecería en ese nivel de forma indefinida. La posibilidad de una subida futura se convertía en un factor decisivo. Esa expectativa no garantizaba resultados, pero influía en la toma de decisiones. Cada compra se realizaba con la idea de anticiparse a un movimiento al alza. La combinación de precio actual y proyección futura generaba una narrativa de oportunidad que se extendía por todo el recinto. La rapidez de las transacciones también estaba vinculada a esa percepción. Quienes se acercaban a las mesas lo hacían con un objetivo claro:
Evaluaban el metal disponible y tomaban decisiones sin prolongar demasiado el proceso. La prioridad era asegurar la compra antes de que el precio cambiara o el inventario se redujera. Esa urgencia moderada no se basaba en pánico, sino en la convicción de que el entorno ofrecía condiciones favorables que podían ser temporales. Al mismo tiempo, la idea de que el precio estaba en oferta se repetía en múltiples conversaciones. No era una afirmación literal, sino una interpretación del momento. El retroceso reciente se convertía en un punto de referencia. En comparación con niveles más altos, el precio actual parecía más atractivo. Esa comparación impulsaba la actividad, generando un ciclo en el que la demanda se reforzaba a sí misma. A medida que más personas compraban, la sensación de que el momento era adecuado se consolidaba. El mercado físico presente en el evento se convirtió en un reflejo de esa mentalidad colectiva. La expectativa de un repunte, combinada con la percepción de un precio favorable, alimentaba un flujo constante de adquisiciones. La plata circulaba con rapidez, impulsada por la creencia de que el momento actual ofrecía una oportunidad que no necesariamente duraría. Cada transacción reforzaba la misma idea. El mercado había entrado en una fase donde la compra parecía estratégica para muchos participantes. El movimiento más reciente en el precio reforzó esa percepción de oportunidad. Un repunte ocurrido justo antes del evento alteró el ánimo de muchos participantes. La recuperación, aunque breve, fue suficiente para modificar la confianza de quienes observaban el mercado con cautela. Ese cambio no pasó desapercibido. La señal de que el precio podía rebotar después de una caída reciente generó una reacción inmediata. La actividad en el recinto comenzó a intensificarse aún más a partir de ese momento. El efecto de ese rebote se manifestó en la forma en que los compradores evaluaban el riesgo. Quienes habían dudado en días anteriores empezaron a reconsiderar su posición. La recuperación ofrecía un indicio de estabilidad potencial, o al menos la posibilidad de que el nivel actual no fuera el más bajo. Esa interpretación impulsó a muchos a actuar con mayor seguridad. El metal disponible comenzó a salir con mayor rapidez de las mesas a medida que la confianza se fortalecía. El cambio en la percepción fue visible en el ritmo de las conversaciones. Las preguntas se centraban en la disponibilidad inmediata y en los niveles actuales del precio. La reciente subida servía como referencia para quienes buscaban confirmar su decisión. La idea de que el mercado había mostrado capacidad de recuperación reforzaba la narrativa de oportunidad. En ese contexto, la compra se percibía no solo como una reacción al precio actual, sino como una anticipación de movimientos futuros. La demanda adicional generada por ese rebote intensificó la presión sobre el inventario. Las existencias comenzaron a reducirse con mayor rapidez. Lo que al inicio del evento parecía suficiente, empezó a percibirse como limitado a medida que avanzaba la jornada. Cada compra confirmaba la tendencia. El flujo de metal se dirigía hacia los compradores con una velocidad que superaba lo observado en días recientes. La recuperación del precio actuó como un catalizador que aceleró decisiones ya latentes. El efecto psicológico del repunte fue tan relevante como el movimiento en sí. Para muchos participantes, la señal de que el precio podía subir nuevamente validaba la idea de que el nivel actual era atractivo. Esa validación impulsaba la acción. El mercado físico reflejaba esa dinámica en tiempo real. A medida que la confianza aumentaba, también lo hacía la disposición a adquirir. El resultado fue un incremento notable en la actividad de compra, impulsado por la percepción de que el mercado había comenzado a mostrar signos de recuperación. Ese momento de rebote, aunque breve, actuó como un punto de inflexión. Transformó la cautela en decisión. La presencia de compradores se volvió más decidida y la rotación de inventario se aceleró. El evento se convirtió en un espacio donde el impacto de un movimiento reciente en el precio se tradujo directamente en comportamiento de mercado. La relación entre precio, confianza y acción se hizo evidente en cada transacción realizada a lo largo del día. A medida que la demanda se intensificaba, la presión comenzó a trasladarse con claridad hacia el lado del inventario. Las mesas que en semanas anteriores habían estado cargadas de metal ahora mostraban señales de reducción constante. Cada transacción dejaba un espacio vacío en las vitrinas. Los vendedores observaban cómo sus reservas disminuían a lo largo de la jornada, obligándolos a ajustar la disponibilidad y a gestionar cuidadosamente lo que aún quedaba. El cambio en el flujo era evidente. El metal salía con mayor rapidez de la que entraba. El contraste con el periodo anterior resultaba marcado. Cuando los precios eran más altos, la oferta superaba a la demanda. El metal llegaba en cantidades considerables, creando acumulaciones que requerían tiempo para procesarse. Ese exceso permitía mantener vitrinas llenas y ofrecer múltiples opciones a los compradores. Sin embargo, la reciente caída en el precio y el posterior aumento del interés alteraron ese equilibrio. El flujo de entrada se redujo, mientras que el flujo de salida se aceleró.
La consecuencia directa fue una disminución visible en la disponibilidad. Los vendedores comenzaron a notar que ciertas formas de plata se agotaban con mayor rapidez. La rotación del inventario se volvió más dinámica, obligando a revisar constantemente lo que quedaba en las mesas. Cada compra significativa reducía la capacidad de ofrecer grandes cantidades sin interrupción. La percepción de escasez relativa empezó a instalarse en el ambiente. No se trataba de una falta absoluta de metal, sino de un ajuste en la disponibilidad inmediata dentro del evento. Esa presión sobre el inventario generaba un efecto adicional en el comportamiento de los compradores. La conciencia de que las existencias podían disminuir impulsaba decisiones más rápidas. La posibilidad de que determinadas piezas o cantidades dejaran de estar disponibles añadía urgencia a las negociaciones. El resultado era un ciclo en el que la reducción del inventario alimentaba la demanda, y la demanda aceleraba aún más la reducción. El equilibrio entre oferta y compra se volvía cada vez más sensible. Al mismo tiempo, los vendedores evaluaban cómo podría evolucionar la situación si el precio continuaba subiendo. La idea de que un aumento sostenido podría dificultar la reposición del metal se hacía presente. Con menos personas dispuestas a vender en un entorno de precios al alza, la disponibilidad podría seguir reduciéndose. Esa posibilidad añadía una capa adicional de incertidumbre. El mercado físico dentro del recinto reflejaba un momento de transición, donde la abundancia reciente se transformaba en cautela sobre el futuro suministro. El entorno del evento se convirtió en un reflejo directo de ese ajuste. Cada mesa mostraba, de forma tangible, el impacto de la demanda creciente. Las vitrinas parcialmente vacías y las reservas en descenso confirmaban la misma tendencia. El metal circulaba con rapidez, y esa circulación constante alteraba la percepción de estabilidad en el inventario. Lo que antes se consideraba suficiente comenzaba a percibirse como limitado, y en ese cambio, el mercado mostraba señales de un equilibrio que podía seguir desplazándose en función de los movimientos del precio. La jornada dejó una sensación persistente de transición. Nadie afirmaba conocer con certeza la dirección futura del mercado, pero la actividad del día ofrecía señales que invitaban a la reflexión. Si el precio continuaba subiendo, la disponibilidad de metal podría volverse más limitada. Un aumento sostenido podría reforzar la retención por parte de quienes ya poseen plata, reduciendo el flujo de venta hacia los comerciantes. En ese escenario, la demanda actual podría enfrentarse a una oferta cada vez más restringida, intensificando la presión sobre el inventario. Al mismo tiempo, existía la posibilidad opuesta. Una caída significativa en el precio podría revertir nuevamente el comportamiento observado. Quienes ahora compraban con convicción podrían reconsiderar su posición si el valor descendía de forma marcada. La historia reciente demostraba que el comportamiento podía cambiar con rapidez. Semanas antes, el mercado había estado dominado por vendedores. La dirección del flujo no era fija. Dependía de cómo los participantes interpretaran cada movimiento del precio. Esa incertidumbre formaba parte esencial del ambiente. A pesar del ritmo intenso de compras, persistía la conciencia de que el mercado podía moverse en cualquiera de las dos direcciones. Cada decisión se tomaba en un contexto de expectativas, no de certezas. La actividad del evento reflejaba esa dualidad. Por un lado, la convicción de que el momento actual ofrecía una oportunidad. Por otro, el reconocimiento de que las condiciones podían cambiar con rapidez. El comportamiento observado durante la jornada se convirtió en una instantánea de ese equilibrio inestable. La demanda elevada, el inventario en descenso y la confianza reforzada por el reciente repunte del precio componían una narrativa clara. Sin embargo, esa narrativa no garantizaba continuidad. El mercado físico respondía a los mismos factores que habían provocado el cambio reciente: variaciones en el precio y en la percepción de valor. Lo que se observaba en el recinto era el resultado de esa interacción constante entre expectativa y realidad. Al finalizar el evento, quedaba la impresión de haber presenciado un momento específico dentro de un ciclo más amplio. La plata había pasado de ser un activo que muchos querían vender a uno que muchos buscaban adquirir. Ese cambio, impulsado por la percepción de oportunidad y reforzado por un repunte reciente, definió el ritmo de la jornada. Pero también dejó claro que el equilibrio podía volver a desplazarse. Si el precio subía, la disponibilidad podría reducirse aún más. Si bajaba con fuerza, el flujo podría invertirse otra vez. El mercado, en ese espacio concentrado, se mostró dinámico y sensible a cada variación. La actividad del día no ofrecía respuestas definitivas, pero sí revelaba cómo las expectativas y los movimientos del precio moldean el comportamiento colectivo. En ese entorno, cada transacción formaba parte de un proceso continuo de ajuste, un proceso donde la confianza, la cautela y la especulación conviven, y donde el equilibrio entre compra y venta puede cambiar con la misma rapidez con la que se mueve el precio.